Bueno, vamos a pasar a esta hora con una entrevista. Nos acompaña al otro lado de la línea de salud y doy la bienvenida al sociólogo Salvador Quispe desde la Amazonía del Ecuador. Sociólogo, buenos días. Gracias por atender esta entrevista con este medio de comunicación, Radio Noticias Cuenca. Un gusto saludarle. Su saludo inicial a nuestra audiencia. Buenos días, mi estimado Segundo, para usted, para Clever y sobre todo, ciertamente para su querida audiencia. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos. Buenos días. Perfecto, sociólogo. Vamos entrando en materia. Quisiera tener su impresión con respecto a lo que hoy por hoy pasa en la política ecuatoriana. ¿Es digno esto de la política, los shows políticos? Este asunto de lo que ha sucedido en este fin de semana con respecto al tema de Jorge Glass, con respecto al tema de la Revolución Ciudadana, muchos dicen que es un show. ¿Qué cree Salvador Quispe? Segundo, yo también he visto durante toda mi vida que cuando hay algún problema serio, nos ponen unos shows, nos ponen muchas cosas para que oculten las otras acciones. Hoy no me sorprendería. Revolución Ciudadana acaba de perder una vez más las elecciones presidenciales. Eso está ahí fresquito todavía. Pero como que a mí me parece que ellos no quieren que el pueblo ecuatoriano hable sobre esa derrota, entonces tuvieron que mandar otro capítulo que sí sea más atractivo para el comentario nacional y entonces se lanzan con estas cosas que como todos hemos visto, ¿no? Poniendo de por medio las relaciones más íntimas, parejas, en fin. Yo creo que hay que leer con mucho detenimiento todo esto. Y nosotros no deberíamos quedarnos. Esa es la invitación que hago como conclusión de este comentario. Nosotros, los ecuatorianos, no deberíamos quedarnos simplemente entretenidos en estas cosas que nada bueno le trae para el Ecuador. Creo que hay muchos temas más importantes en este momento que analizar, propuestas, expectativas del nuevo gobierno, los problemas. Este rato mismo mucho se habla, ojalá, al parecer ya están llegando, están regresando las lluvias, ojalá que se alimenten los ríos y eso garantice suficiente agua para la generación hidroeléctrica y no tengamos que vivir los apagones como nos estaban anunciando. En fin, hay tantas cosas, pero fíjese usted que nos ponen esos temas y nos tienen entretenidos a los ecuatorianos en esos asuntos, para lo cual también nosotros como ciudadanos somos muy proclives de estar comentando más esos temas antes que los verdaderos problemas que le atañe al Ecuador. Muy bien, sociólogo, entonces tratan de tapar la vergüenza política que pasó la Revolución Ciudadana, metiendo por ahí un lío de faldas entre la misma organización y la militancia de esta organización política, ¿cree usted? A mí me parece que tienen ese propósito y quieren que el Ecuador rápidamente se olvide ya lo ocurrido el 15 de octubre, la derrota que sufrieron los señores que ahora protagonizan este nuevo capítulo de estos escándalos. Por eso repito, nosotros no deberíamos caer en eso. Nosotros pongamos la mirada en el horizonte, los objetivos del Ecuador y desde nuestros espacios aportemos para eso. No caigamos en esas estrategias que ellos están utilizando. Muy bien, sociólogo, ¿cómo queda la Revolución Ciudadana aparte de este nuevo escándalo, de este último y nuevo escándalo de la Revolución Ciudadana frente a las elecciones seccionales? ¿Queda mal parado, queda debilitado o queda con fuerza? Porque hay que recordar que, por ejemplo, tuvieron alcaldías, tuvieron prefecturas y no generaron mayor cosa. Llama la atención la votación que ha tenido Daniel Noboa a nivel nacional en las diferentes provincias en donde ellos tienen alcaldías y prefecturas. Aquí en la provincia de La Suay, el prefecto es de la Revolución Ciudadana, el ingeniero Juan Cristóbal Lloret. Pero aquí Daniel Noboa, por ejemplo, le superó con un 20%.
en Pichincha casi le dobla y en el Guayas casi sale a tablas. Entonces, ¿cómo debemos entender esta situación en el proceso electoral? Creo que el pueblo ecuatoriano lee con claridad que una cosa es el discurso de esta agrupación política y sobre todo de sus representantes. Una cosa es el discurso y otra cosa es lo que hacen en la práctica. En el discurso ellos dicen que están en contra de la privatización, pero en la práctica, ahora que hablamos con una respetable emisora de Cuenca, ustedes son muy vecinos de Azogues. En Azogues está la fábrica de cementos Guapán. Esta fábrica de cementos Guapán era de propiedad de los ecuatorianos hasta que llegó la revolución. En plena revolución, a nombre de la revolución, privatizaron la cementos Guapán. Hoy está en manos privadas. Y como ese ejemplo, podríamos poner muchos otros ejemplos relacionados a los puertos marítimos, relacionados al territorio marítimo, las 200 millas, entregaron las 188 millas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que evidentemente una cosa es el discurso de ellos, otra cosa ya es la práctica. Y el pueblo ecuatoriano, como no lo conocíamos en el año 2006, cuando se presentaron como candidatos la primera vez, caímos en la trampa del discurso. Pero de ese tiempo para acá, el pueblo ecuatoriano ha tenido la oportunidad de conocerlas. Hoy se los conoce perfectamente quiénes son y el pueblo ecuatoriano vota sobre ese razonamiento, sobre esos hechos. Creo que van perdiendo el terreno por eso, porque ya no pueden seguir engañándole más al pueblo ecuatoriano. Entonces creo que esa es una de las razones por qué van perdiendo terreno y ojalá el pueblo se siga imponiendo, exigiendo transparencia a sus políticos, exigiendo transparencia y verdad. Si alguien es de izquierda, pues actúe como un sector de izquierda. Si alguien es del centro, actúe como tal. Y si alguien es de derecha, actúe como tal, con transparencia, diciendo con sinceridad, esto soy. Y entonces el pueblo sabrá calificar y ponerles como su representante o no. Pero una cosa es venir con un discurso, poner las luces para la izquierda y el rato del rato mirar a la derecha. Eso es engañarle o intentar engañarle al pueblo, pero a esta altura del tiempo ya el pueblo ecuatoriano evidentemente no se deja engañar. Muy bien, queda mal parado, queda lesionada la revolución llamada entre comillas después de este proceso electoral, porque es sorprendente y aquí marco los datos justamente. Mire, desde el año 2006, cuando llegó Correa a la primera vuelta electoral, sacó una votación de 1.200.000 votos. Y de ahí para adelante, claro, subía en el año 2009 con 3,5 millones. En el año 2013 es el pico que tiene la revolución en la época de la bonanza, en donde se derrochaba tanto dinero. Casi llega a los 5 millones, 4,9 millones votos. 2017 con Lenín Moreno, 3,7 millones. 2021, 3,033,000. Y 2023 con Luisa González, 3,315,000 votantes y personas que simpatizan de esta organización política. ¿Cree que ya llegó de hecho a su tope la revolución en estos procesos electorales y hoy en día tiene que estar a baja, va a declinar? Ya la gente, como usted mismo les dice, no les cree para nada lo que dicen, porque lo que hacen suena diferente y se ve diferente a lo que dicen, sociólogo. Yo no creo que ellos van a desistir. Yo creo que ellos van a insistir con un discurso supuestamente, por ejemplo, ellos van por el mundo diciendo que son auténticos cuidadores del ambiente. Sacan la Constitución y dicen, mire, por primera vez, primer país en el mundo que tiene los derechos de la naturaleza. Sí, es verdad, pero ¿cuánto han aplicado
ese mandato constitucional en la práctica. ¿Quiénes fueron los que le pusieron más fuerza entregando los nacimientos de agua que le sirve a Cuenca? ¿Acaso no fue en los tiempos de la revolución cuando tomó, ya con esta constitución, cuando tomó más fuerza la entrega de los páramos allá en Quimsacocha, Loma Larga, en fin? ¿Acaso no fue en esos tiempos de la supuesta revolución? Nos hablan bonito de ser ecologistas, pero en la práctica ni siquiera quieren respetar el pronunciamiento en una consulta popular de Cuenca. Ese gobierno y los que han venido posteriormente. Entonces, yo creo que ellos van a insistir porque detrás de ellos, o sea, no son solo ellos, detrás de ellos son las grandes empresas multinacionales, las concesionarias de los páramos, de Quimsacocha, de Loma Larga, y así sucesivamente. Son 4 millones de hectáreas del territorio nacional entregado a manos de empresas multinacionales. Son esos intereses económicos, son esas empresas las que están poniendo carbón para que esa llama siga prendida, llamada Revolución Ciudadana. Revolución Ciudadana trabaja para ellos. Eso debe estar muy claro. Y eso lo hemos visto nosotros, porque todavía estamos vivos, por suerte, ¿no? Y cuando reclamamos a Revolución Ciudadana que aplique la Constitución en los mandatos de los derechos de la naturaleza, la respuesta fue: ustedes son unos ecologistas infantiles, mentes reducidas. Y así, con ese argumento, incluso José Tendetza está muerto y algunos otros más están muertos, otros estuvieron presos, perseguidos, en fin. Entonces, ellos trabajan para esos intereses. Creo que el pueblo ecuatoriano se va dando cuenta. Ellos van a insistir, pero el pueblo, estoy seguro, actuará con más inteligencia para no permitir cualquiera sea la estrategia que vayan a utilizar con el cuento de ser de izquierda, etcétera, etcétera. Muy bien, ahora preguntemos si quedará todavía de militancia, porque quienes estaban al frente de esta organización política están coqueteando hoy en día con el gobierno de la derecha, con lo que ellos han cuestionado, con la rancia oligarquía. Han cuestionado duramente a ese sector de la derecha, sector clasista de la derecha, y hoy en día están coqueteando con esta misma derecha. Vemos, por ejemplo, a la expresidenta de esta organización política decirle tía a la tía del presidente electo, que es Daniel Noboa. ¿Cree que Daniel Noboa deberá de confiar en estos juegos políticos, o el presidente Noboa deberá de tenerlos a un ladito? Porque claro, si escuchamos y recapitulamos a Sun Tzu, en el arte de la guerra, al enemigo hay que tenerlo cerca, no de lejitos. ¿Podríamos aplicar esta máxima a lo que hoy en día estamos viendo en la política, el coqueteo del correísmo con la rancia oligarquía, sociólogo? Ya vamos a ver qué ocurre. Nosotros, como ecuatorianos, aspiramos, por ejemplo, el presidente electo sabe perfectamente, cuando estuvimos en la Asamblea Nacional, luchamos duro para que se terminen esos contratos petroleros firmados en el año 2011, llamados contratos de prestación de servicios, que tienen un sobreprecio de alrededor de $20 por cada barril de petróleo, y le perjudican anualmente al Ecuador en alrededor de $700 millones. Nosotros insistíamos, ahí haciendo fuerza común con ese tiempo finado Fernando Villavicencio y tantos otros, exigíamos: terminen con esos contratos petroleros. El presidente Lasso firmó el decreto 095 el 7 de julio del año 2021, y a través de ese decreto ordenó terminar con esos contratos de prestación de servicio. Decíamos, ojalá sea pronto y se ponga en práctica el decreto pronto. Resulta que el bloque de Revolución Ciudadana
reclamó, brincó hasta el cielo en contra de ese decreto. Y lo peor de todo, casi un año más tarde, en junio 2022, en plena movilización social, Revolución Ciudadana logró que Guillermo Lasso derogue ese decreto. Es una pena, pero eso pasó. Utilizaron la movilización indígena para hacer fuerza y pedir que borren ese decreto. ¿Quién se benefició de esa derogatoria? En primer lugar se beneficiaron las empresas Petrochina, Petrooriental, en fin, todas ellas. Todas esas empresas petroleras se beneficiaron de esa derogatoria, de ese decreto. Y en segundo lugar, se beneficiaron obviamente los que firmaron los contratos en el año 2011 y el gobierno actual, que en vez de borrar ese contrato, mejor lo protege. Seguramente son las coimas las que les obligan a ellos también proteger esos contratos. Entonces, lo que se espera ahora es que el gobierno entrante ponga mano dura frente a eso. Termine esos contratos petroleros, pongan otro tipo de contratos, los contratos de participación, pero sobre todo que se haga un diseño de contratos que vaya en serio a proteger lo que le corresponde a los ecuatorianos y no simples discursos que utilizaban en esos tiempos y a la postre dejaron igual o peor que antes. Esperemos que eso haga el nuevo presidente de la República. Esa es la expectativa que tenemos. Ahora se dice que no hay dinero. Es verdad que el dinero está escaso, es verdad, pero corrijan esos contratos, entre otros asuntos, y recuperen esos recursos que están allí y pongan al servicio del pueblo ecuatoriano. Sociólogo, ya vamos a ver qué hace el gobierno entrante. Muy bien, entonces aquí lo que nos está quedando claro es de que no debe de confiar en la buena fe de este apoyo que quiere recibir del correísmo, porque ya Rafael Correa, en calidad de prófugo desde Bélgica, ha dicho que lo va a apoyar, y eso ya escuchamos, recuerde usted, en el discurso cuando Guillermo Lasso llegó a la presidencia, dijo también que lo iba a apoyar, y ya vemos en qué terminó este supuesto apoyo que hablaban entre ellos, entre una reunión el correísmo, Jaime Nebot y Guillermo Lasso, y después esto se ventiló. Hoy en día parece que están utilizando lo mismo que utilizaron cuando Lasso fue a la presidencia de la República. Dicen que los van a apoyar, dicen que sí, por ahí sale la revolución un poco desparramada, dividida, resquebrajada, una organización política por actos amorales, y vienen a decir de que también lo van a apoyar y todo eso. Yo le quiero preguntar directamente, ¿debe de confiar el presidente electo Daniel Noboa en lo que propone la revolución o no, sociólogo? No debería confiar para nada. Para nada. Si yo fuera gobierno, pediría que no intervenga, que no vengan esos supuestos apoyos, porque vienen con piola. Lindo fuera. Y le proponemos, como ciudadanos comunes y corrientes que somos, le pedimos a la bancada de la Revolución Ciudadana, que ahora suman como 52 escaños en la Asamblea Nacional, le pedimos, borren los contratos de prestación de servicios, contratos petroleros para producción petrolera firmados en el año 2011, y devuélvanle al Ecuador alrededor de $700 millones anuales. Si en serio quieren apoyar, hagan eso. Si en serio quieren apoyar una política en beneficio de los ecuatorianos, deroguen los compromisos con la Convemar y recuperen las 188 millas de mar territorial que entregaron en el año 2012 a manos de la Convemar, controlado por la China. Hagamos eso. Si en serio quieren aportar para un gobierno que por lo menos frene este tipo de pérdidas que hemos venido sufriendo, entonces pongamos eso. Pero seguro estoy, en vez de dar una respuesta positiva a estos planteamientos, nos dirán que nosotros somos los vendidos a la derecha, como saben acostumbrar, ¿no? Y utilizan las redes sociales, utilizan sus miles de trolls para hacer creer al mundo que ahorita es 12 de la noche.
¿no? Y que nosotros somos los traidores y que ellos son los buenas gentes. Pero seguro estoy, no querrán topar esos temas. Ya vamos a ver en los próximos días en la Asamblea Nacional. Muy bien, queda claro. Sociólogo, ¿cómo está la situación del movimiento indígena con respecto a este tema del nuevo gobierno? A ver, ni bien está Daniel Noboa queriendo entrar a la presidencia, le ponen 15 puntos de entradita. Pero aparte de aquello, existe una fricción porque Daniel Noboa en plena campaña le dijo al presidente de la CONAIE que era un correísta tapiñado y que ya sabía cómo iba a actuar directamente el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa. Además de eso, resulta de que la candidata del correísmo señala que va a apoyar esta cuestión de Leonidas Issa y en plena campaña electoral Leonidas Issa llama a vencer a la derecha. ¿Cómo queda el movimiento indígena en este nuevo gobierno, sociólogo? Bueno, las comunidades, los miembros del movimiento indígena, evidentemente tomaron una posición más allá de lo que dijo nuestro presidente de la CONAIE. Eso da cuenta de cómo está la voz de la dirigencia. Las cosas están dadas este rato. Tenemos un gobierno de derecha y creo que lo que tenemos que hacer este rato, deberíamos sí hacer propuestas. No creo que esté por demás. No somos los únicos como CONAIE haciendo propuestas. He escuchado de muchos otros sectores también están a la expectativa, sectores agricultores, en fin, están a la expectativa que venga el nuevo gobierno, queremos esto, queremos lo otro. Es correcto, los ecuatorianos tenemos mucha expectativa en ese sentido. Me parece que la CONAIE también tiene hasta la obligación de hacer propuestas. Quizás no estamos de acuerdo mucho en la forma, tal vez como tradición. El movimiento indígena ecuatoriano ha sido un movimiento del diálogo, con propuestas. Tal vez hubiese sido más útil en este momento que se va a iniciar el nuevo gobierno, llevar las propuestas y pedir una reunión y refrescar en esa reunión las propuestas, ¿no? Se ha prestado para muchas interpretaciones la forma como se presenta este documento y a veces se descalifica incluso en términos generales a todo el movimiento indígena. Nosotros hubiésemos querido que se vaya por otros mecanismos. Al final, repito, yo estoy de acuerdo en el fondo con los temas planteados. No puedo estar en contra que se proponga, por ejemplo, que se encuentren los mecanismos necesarios y se pague lo justo a los productores de los alimentos que vienen del campo, es decir, a los agricultores. En eso nos vamos a mantener firmes. Pedimos que se pague lo justo y así sucesivamente los otros temas. En el fondo estamos de acuerdo. En la forma creo que habría que discutir un poco más a ver los mejores mecanismos. Ya sabemos que es un gobierno de derecha, sin embargo siempre hay la expectativa, ojalá algo bueno quede para los ecuatorianos. Ya más adelante, viendo los hechos, podremos pronunciarnos lo que corresponde. Muy bien, no queda fuera de la jugada el movimiento indígena dentro de lo que plantea el plan de gobierno del presidente electo Daniel Noboa a los 15 puntos que pone el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa. Usted sabe, mucho se les decía a ustedes cuando querían proponer el movimiento indígena en tiempo de correísmo, ganen las elecciones y pongan su agenda. Parece que aquí la agenda está siendo apuntalada también por esa ala del correísmo y eso es lo que le disgusta al presidente electo. Sí, todo puede haber, pero yo creo que ya esos discursos todos sabemos que no tienen mayor sentido. Ganen la presidencia si quieren hacer una propuesta. Bueno, entonces quiere decir que los que pierden no tienen derecho a eso. No, eso no es así. Yo tengo la suerte de haber sido prefecto por 2 ocasiones de mi provincia. Jamás podía yo decir a alguna organización, algún sector de mi provincia, como no ganaron las elecciones, no tienen derecho a reclamar sus derechos. No es así. Un prefecto, un alcalde, un presidente de la República tiene la obligación de atender, de escuchar a todos sus mandantes.
a todos por igual. Así nos manda la Constitución. Una cosa es el triunfo eleccionario, otra cosa es la responsabilidad que tiene un mandatario. Entonces no tiene ningún sentido esas cosas. Pero claro, de lado de los ciudadanos creo que hay que también utilizar los mejores mecanismos para hacer las propuestas que corresponden. Sociólogo, pero aquí esto no contrapuntea con lo que propone el presidente Daniel Noboa a los 15 puntos que genera el movimiento indígena. Por ejemplo, imagínense aquí lo que ponen: suspensión de tratados de libre comercio para transparentar las negociaciones y los acuerdos. Dentro del plan de gobierno, en el eje de la reactivación del presidente Guillermo Lasso, del presidente Daniel Noboa, se apunta a este tema de acuerdos para generar inversión y encima de esto fuentes de trabajo. Entonces, estos puntos que propone debería de ser negociados, no todos deberían de ser aceptados por el presidente Daniel Noboa, ¿o será que esto está escrito en piedra? Porque a eso le apunta Leonidas Issa. Sí, yo creo que más allá del compañero Leonidas Issa, tenemos que evaluar detenidamente los contenidos de los TLCs. No es malo per se, ni automáticamente es todo bueno. Un tratado de libre comercio puede ser muy bueno para el Ecuador, dependiendo de cómo se negocia. ¿Qué tema? ¿Se protege la agricultura? ¿Se va a proteger a los manufactureros del Ecuador? Esta no es una preocupación solo de los pueblos indígenas. Cuando estuvimos en la Asamblea Nacional, he recibido en mi despacho algunos representantes incluso de las fábricas que ponen los complementos de los carros, ¿sí? Ellos están preocupados porque eso podría afectar sus fábricas. Entonces el sector empresarial, no es que todos están totalmente de acuerdo, ni todos están en contra. Creo que tenemos que analizar. Ojalá el presidente entrante tenga la predisposición para sentarnos juntos y evaluemos. Yo estoy de acuerdo con un tratado de libre comercio si ese tratado de libre comercio va a permitir que podamos vender con más facilidad nuestros productos. O estamos de acuerdo con un TLC si ese TLC va a permitir que podamos comprar de una manera más económica estos aparatitos o tantos otros artefactos o la tecnología. En ese sentido estamos de acuerdo, pero no por eso vamos a descuidar que con el Tratado de Libre Comercio vayan a inundar nuestro mercado con leche producida en otros países, cuando aquí en el Ecuador también estamos produciendo leche y quisiéramos que nuestro producto se venda a un precio justo, pero cuando se vienen con estos productos desde el extranjero, se inunda a un precio más barato, nuestro producto se queda en la percha y entonces se viene el perjuicio para nuestros productores. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho análisis. No es malo per se ni bueno per se. Tenemos que poner mucho ojo y negociar, si es que hay que negociar con mucha inteligencia, pensando en la realidad ecuatoriana y protegiendo los intereses de los ecuatorianos. Perfecto, sociólogo Salvador Quispe, me quedan pocos minutos más. ¿Cuál es su opinión con respecto al caso de Peter Calo? Leonidas Issa dice que es perseguido político y que la fiscal general quiere levantarlo como trofeo al ex asambleísta Peter Calo, que fue acusado de violación a una adolescente de 19 años de edad. Recuerde usted, ese hecho ocurrió cerca de la Asamblea Nacional, en donde le quiso recibir una carpeta para trabajo, no en su escritorio ni en su oficina, sino la citó a un hotel. ¿Es perseguido político Peter Calo o deberá responder a la justicia el ex legislador? Mi estimado Segundo, es una pena que haya pasado eso. Dado los hechos, siempre dijimos, frente a la inquietud del periodismo ecuatoriano, siempre dijimos que la justicia haga su trabajo, investiguen a profundidad.
Si no hay culpa, déjenlo tranquilo a Peter Calo. Si es que hay culpa, hay delito, pongan la sanción ejemplarizadora, pongan la sanción que corresponde. Hoy ya públicamente conocemos que hay una sanción. Espero que se haya hecho una investigación en justicia. Y si los 19 años de sentencia que se acaba de dictar responden a un acto de justicia, pues ¿qué podemos hacer? Perfecto. Tendrá que asumir su responsabilidad. Esto es preocupante, pero al mismo tiempo yo aspiro que esto sirva no solamente para un escarmiento al compañero, digo, por respeto, como seres humanos, el compañero Peter Calo, muy bien, sino que también sirva como ejemplo para el resto de los ecuatorianos. Muy bien, Salvador. A evitar a futuro, a evitar de caer en esos errores, más bien a poner por delante la práctica del respeto a la mujer ecuatoriana. Perfecto. Yo le tomo así, ¿no? Gracias. Tomemos eso. Gracias, sociólogo Salvador Quispe, se me terminó el tiempo.